Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a hacer el cambio de velocidad de nuestro motor de inducción trifásico, usando para ello pues un variador de velocidad que es el que ustedes encuentran acá, pero además vamos a usar Arduino para hacer esa función. La idea es que desde Arduino podamos enviar la velocidad que queremos a nuestro variador de velocidad y el variador se va a encargar de configurar esa velocidad directamente en el motor de inducción trifásico. Para eso resulta que normalmente en los variadores de velocidad nosotros vamos a encontrar que hay unas entradas para colocar un potenciómetro, ese digamos es un set point análogo o una variante análoga, y lo que se hace con ese potenciómetro, esa variante análoga, es que a través del voltaje que se va ajustando con este potenciómetro se puede ir cambiando o regulando la velocidad en nuestro motor de inducción trifásico. Ese potenciómetro normalmente va conectado a unos pines fijos de nuestro variador. En este caso estoy usando el Simatix G110, es un variador de velocidad de Siemens, y los pines normalmente son el 8, 9 y 10. Resulta que en este caso para el video, como vamos a usar Arduino y la idea es enviar la velocidad directamente desde Arduino a nuestro motor final, entonces cambiaremos un poco ese concepto en este video. Usaremos también, digamos, ese set point análogo, pero lo haremos usando otro dispositivo que también es un potenciómetro, pero digital. En este caso vamos a usar esta tarjeta. Este es un potenciómetro digital que enlazaremos a nuestro Arduino, que es el XC9103S. Este es un potenciómetro digital de 10 kiloohmios. La idea es que desde Arduino vayamos cambiando la resistencia interna de este potenciómetro digital, para que básicamente hagamos lo mismo que se hace manualmente con el potenciómetro para cambiar la velocidad final del motor, pero pues lo vamos a hacer desde Arduino para que quede, digamos, de una manera más automática y funcione mejor. Entonces lo que haremos en el video básicamente es esa parte. Les enseñaré cómo configuré mi variador de velocidad, en este caso el Simatix G110. Les explicaré cómo usé o cómo hice mi código en Arduino para trabajar con mi tarjeta, que es la que ustedes ven acá, con el potenciómetro digital, y pues eso lo haremos entonces en este video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para entender qué hice en este caso en el video para poder cambiar la velocidad con nuestro potenciómetro digital Arduino es entender cómo funciona nuestro variador de velocidad y qué conexiones hice en este caso, o qué conexiones tomé en cuenta. Bueno, la conexión que tomé en cuenta es la que ustedes ven aquí. Realmente ese es el pinout de mi variador de velocidad. Depende de su variador, pues van a encontrar esto en el datasheet o la hoja de especificaciones de su variador. Según lo que les mencioné, entonces estamos usando una variante que es análoga, y entonces entre estos pines, que es el 8, 9 y 10, vamos a conectar un potenciómetro. Normalmente aquí el fabricante dice que mayor o igual a 4.7 kiloohmios. Entonces con ese potenciómetro, como les venía mencionando, puedo cambiar la velocidad del motor. Lo que vamos a hacer es quitar este potenciómetro, y lo que vamos a usar es un potenciómetro digital, pero no directamente conectado como ustedes ven ahí a los pines 8, 9 y 10, sino que haremos un circuito de acondicionamiento. Usaremos algunos amplificadores operacionales, ya ahorita se los muestro el esquema, para poderle dar ganancia a un voltaje y con ese voltaje poder cambiar la velocidad de nuestro motor. Fíjense que aquí el pin 8 va a 10 voltios. Normalmente la variante análoga generalmente trabaja a 10 voltios en los variadores de velocidad. Adicionalmente, como vamos a ver ahorita, conecté un pulsador, un interruptor a la entrada digital 0, que es el pin 3, y entre el pin 6, que son 24 voltios. Este pinout del variador, o estas entradas del variador, van a trabajar a 24, salvo pues los 10 voltios de la consigna análoga o del set point análogo, que es lo que tenemos aquí. Bueno, una vez ya tenemos eso, digamos, conectado, o bueno, haciendo estas conexiones, digamos, de los pines. Ahorita les explico cómo vamos a hacer la conexión de esta parte de la consigna análoga, pero por lo menos, digamos, los pulsadores, el 3, este es el que nos va a dar arranque. Si no conectamos este, el variador nunca va a iniciar. ¿Qué comandos usé o qué comandos son importantes trabajar aquí? Bueno, importante es que este variador, que es el Simatix G110, que es muy usado, resulta que tiene un primer comando que es el PC010. Ese comando debe estar en 1. En 1 significa que vamos a hacer algo que se llama un quick commissioning, o lo que vamos a hacer es configurarlo de manera rápida. Cuando ponemos este comando en 1,
van a aparecer todos estos comandos para que los podamos variar. Esos comandos dependen de nuestro motor. Yo tengo en este caso un motor que es de un caballo de fuerza con 3.4 amperios de corriente nominal y trabaja a 220 voltios. Eso en mi caso. Pero dependiendo de su motor, pues ustedes tendrían que cambiar, por ejemplo, el comando, digamos, el P0304, que es el voltaje, o el P0305, que es su corriente de su motor, o la potencia en el P0307 si es un motor de más de un caballo de fuerza, la velocidad mínima, máxima, las rampas de aceleración y desaceleración, que son con el P1120 o el P1121, y así sucesivamente. Cuando ya acaben de configurar, en este caso, pues en el Siemens, vamos a colocar el P3900, que es otro comando, lo vamos a poner en 1. Cuando ponemos ese PS39 en 1, lo que va a suceder es que automáticamente se actualizan todos los parámetros de acuerdo a lo que configuramos. Sin embargo, otro parámetro también antes de colocar este último P39 en 1 es el P0700. En el P0700 nosotros le estamos diciendo al variador qué tipo de control va a tener. Nosotros podemos controlar el variador ya sea mediante el BOP. El BOP es como la consola de botones que tiene el variador, o haciendo uso de las entradas digitales con el setpoint análogo. Entonces eso hay que configurárselo en el P0707. Entonces para eso vamos al comando P0707 y lo vamos a configurar en 2 para seleccionar la terminal o las entradas digitales para poder trabajar con nuestros botones, y en el P1000 vamos a seleccionar la frecuencia, el setpoint en frecuencia, y le vamos a seleccionar el número 2. El número 2 que dice setpoint análogo, para poder trabajar con nuestro potenciómetro y con el circuito de acondicionamiento que haremos a continuación. Cuando ya tenemos esos comandos, pues ahí sí viene esa parte de colocar el P3900 en 1, y eso lo ajustan ustedes directamente haciendo uso del BOP. Este es el BOP, que es la consola. Entonces, digamos, yo acá puedo entrar a los comandos y desde acá yo puedo ir cambiando mis comandos. Que el P0305, entonces entro aquí a P y aquí yo puedo ir cambiando mis parámetros de los que están acá. Primero, pues lo que les mencioné, hay que colocar el PC010 en 1, entro a P, y una vez ya esté ahí ya puedo cambiar, por ejemplo, el 304, ya ustedes ven que puedo cambiar el voltaje del motor, o bueno, voy a cambiar al 305, en el 305 puedo cambiar la corriente, entonces acá pueden subir. Si ustedes no ponen el PC010 en 1, no van a poder cambiar ninguno de estos parámetros que les acabo de mencionar. Cuando ya tienen eso, pues ya estamos listos entonces para entrar a la parte de cómo hice mi conexión de Arduino, que es el que tenemos por aquí. Usé un Arduino Uno con mi potenciómetro digital, adicionalmente usé un LM358, que es un amplificador operacional, para darle ganancia a mi voltaje. Ya les explico esa parte cómo la hice, y directamente de este amplificador operacional va a estar conectado a la parte análoga, más específicamente va a estar conectado aquí esa salida de ese amplificador operacional va a estar conectado a la SC1, que es el pin número 9. Entonces ya les muestro cómo hice las conexiones de mi circuito. Bueno, entonces ¿cómo hice las conexiones? Este es el potenciómetro digital, como les decía. Pueden conseguir un potenciómetro digital para Arduino. Tenemos VH, BW, BL, así van a encontrar las terminales de ese potenciómetro. 103 significa que es un potenciómetro de 10 kilo ohmios. Entonces VH lo vamos a conectar a 5 voltios de nuestro Arduino. Por aquí voy a tener BL, BL lo vamos a conectar a la tierra de nuestro Arduino, pero hay que tener cuidado porque la tierra del Arduino va a estar puenteada con la tierra del variador. En el caso del Simatrix G110 hay que buscar el pin de 0 voltios, ese pin en este caso es el pin número 10. Listo, el BW, que es el pin de la mitad, va a salir a nuestro amplificador operacional, que es el que ustedes tienen ahí. El primer amplificador operacional, bueno, ambos amplificadores operacionales están internamente dentro del LM358. El LM358 tiene esos dos operacionales, ustedes lo pueden usar.
La alimentación para ese LM358 va a ser 10 voltios. Esos mismos 10 voltios los vamos a tomar del variador. El variador genera esos 10 voltios. Ustedes lo pueden ver directamente en el, digamos, en el datasheet. Y pues la tierra, sabiendo que la tierra pues está puenteada entre nuestro Arduino y nuestro variador. Entonces así quedaría entre los 10 voltios y la tierra para alimentar nuestro LM358. Entonces el BW de nuestro potenciómetro digital va a ir conectado, se va a ir conectado al pin número 3, que es la entrada no inversora. El pin 2 va a tener dos resistencias, que es la entrada inversora del operacional. Va a tener conectadas dos resistencias de 10 kiloohmios, como está aquí de esta manera. Y bueno, ese sería el pin 2, que es la entrada inversora, como les decía. La salida de ese primer operacional, que es el pin 1, va a ir directamente conectada a una segunda etapa. En este caso la segunda etapa es un seguidor de voltaje, no tiene ganancia. Bueno, la ganancia es 1 realmente. Entonces la salida va a ir conectada a la entrada no inversora y vamos a hacer un puente entre la entrada inversora de ese segundo operacional y la salida, que es el pin número 7. Este seguidor, perdón, lo hacemos para que no se atenúe el voltaje que generamos directamente desde esta etapa de amplificación con el variador, sino lo que hace el variador en ese pin es atenuar. Entonces, este pin, que es el 7, que viene de nuestro amplificador operacional, lo vamos a llevar directamente al set point análogo del variador, que es el pin número 9, que como les decía es el pin de la mitad donde iba nuestro potenciómetro original, según lo que les mostré en el datasheet. Esta parte de aquí, esta que es lo que va a hacer es darle ganancia a nuestro voltaje. ¿Cómo así? Nosotros desde Arduino le podemos decir al potenciómetro que valga de 0 ohmios hasta 10 kiloohmios con la librería que vamos a usar ahorita. Esto que está conectado acá es un divisor de tensión, entonces si nosotros le damos 0 ohmios allá, el voltaje en BW va a ser 0 voltios. Pero si nosotros le damos 10 kiloohmios, que la resistencia sea 10 kiloohmios, que es la máxima, lo que se va a generar en el BW son los 5 voltios que voy a tener alimentándose desde mi Arduino. Esos 5 voltios o de 0 a 5 voltios se van a amplificar el doble en esta etapa. Esta etapa tiene una ganancia de 2. Cualquier voltaje que esté entrando por aquí se va a amplificar 2 veces aquí. Entonces, por ejemplo, si el voltaje aquí es 1 voltio, aquí van a salir 2, y acá son 5, pues aquí van a salir 10. En el caso del variador, 10 voltios significa la velocidad máxima del motor de inducción y 0 voltios, pues la velocidad mínima del motor de inducción. Entonces vamos a poder mapear o vamos a poder cambiar la velocidad del motor, porque a medida que cambiemos el potenciómetro digital con ese divisor de tensión que tenemos allá, se va a cambiar el voltaje en este set point análogo, que es el pin 9 del variador, y eso va a hacer que él cambie la velocidad automáticamente entre el máximo y el mínimo. Adicionalmente, por aquí tengo en esta parte la conexión que hice al variador con el pulsador. Entonces al pin 6 va a ir 24 voltios, vamos a conectar un pulsador, ese va a dar el inicio, siempre tenemos que tomarlo, y de ahí va a ir a la entrada digital 0, que es el pin 3 en este caso. En el variador, pues esto puede cambiar de acuerdo al variador que ustedes tengan. Bien, entonces esa parte es lo que hice en mis conexiones, digamos lo que se hizo también con el circuito de acondicionamiento de señal, que eso es lo que tenemos acá. Y lo que voy a hacer ahorita es mostrarles entonces la parte del código en Arduino, cómo lo hice, y una vez tengamos esa explicación vamos a pasar a hacer las pruebas finales de nuestro sistema. Bueno, continuando entonces con esta parte, cómo hice mi código en Arduino para interactuar o enviar el valor que reciba desde consola y cambiar, digamos, el setpoint análogo a nuestro variador de velocidad, lo que hice fue usar una librería que es esta que está acá para trabajar con nuestro potenciómetro digital. Esa librería está en este enlace, ese enlace se los voy a dejar también en la descripción del video. Aquí pues nos va a mostrar con qué consiste, digamos, nuestro módulo. Recuerden que estoy usando el X9C103S, que es un potenciómetro digital de 10 kiloohmios. ¿Cómo funciona ese potenciómetro? Pues lo tengo acá, digamos, en el datasheet. El potenciómetro va a tener una serie de pines de control que generalmente son los pines INC, UD y el CS, que es el chip select. Entonces cuando le enviemos un 0 al chip select desde nuestro Arduino se va a seleccionar. Voy a poder escribir, digamos, o seleccionar o habilitar.
el potenciómetro digital. Eh, ¿Cómo funciona entonces el potenciómetro? Cada vez que yo le envío un pulso a link, lo que va a pasar es que el valor de la resistencia va a ir cambiando de escala, de una escala de uno en uno. Entonces, vas a generalmente a aumentar en pasos que pueden ir desde entre el rango de 10 ohmios a 100 ohmios. Cada vez que yo envío un pulso, entonces es como si hubiera un contador interno y una memoria que me va a guardar ese valor de ese contador. Cada vez que envío un pulso desde el Arduino, eso lo hace la librería, se incrementa entonces el valor de la resistencia o si el UD o si el D este D se coloca a tierra, cuando le envío un pulso a link, va a ir decrementándose ese valor de la resistencia. Entonces yo puedo ir hacia arriba o hacia abajo a través de los pines de control INC o a través del pin de control UD. Entonces en el link yo envío el pulso, mientras que el UD me dice si voy a incrementar la resistencia up o si voy a decrementar la resistencia down. Entonces así es que funciona. Eso pues lo haría la librería. Entonces en este enlace está cómo funciona, están las conexiones para que ustedes las tomen desde su Arduino, igual ahorita se las explico en el código, y la librería la bajé de este enlace que está acá. Entonces de acá bajamos la librería y lo que hacemos es, una vez tengamos la librería, vamos aquí a donde dice Include Library y Add Zip Library. Entonces ahí lo que vamos a hacer es buscar nuestro zip, esa librería se descarga como un zip, le decimos abrir y ya quedó instalada para trabajar. Listo, ya en cuanto digamos a las conexiones, ¿qué va a pasar? Entonces, el pin 2 de un Arduino, recuerden que estaba usando un Arduino 1, va al pin 2 del Arduino, va a ir el pin del potenciómetro digital que se llama INC. Al pin 3 va a ir el pin del potenciómetro digital que se llama UD. En nuestro caso VH va a ir a los 5 voltios, BCS pues es la tierra. BW recuerden que es el pin de salida que va a ir desde nuestro potenciómetro digital a la tapa de amplificación como se los muestro ahorita. BL va a ir a tierra. Chip Select va a ir al pin 4 del Arduino y pues el BCC son 5 voltios también que viene desde nuestro Arduino. Incluyo la librería, configuro los pines. Este 2, 3 y 4 pues configuré los pines de la librería de acuerdo al pinout que les acabé de decir y defino este string de velocidad. Resulta que todo lo que le enviemos por el monitor serie va a quedar como un string a través del puerto serial. Entonces esa variable nos va a guardar el valor que le carguemos entre 0 y 100. Inicio el puerto serial a 9600 baudios. Coloco estos textos que están acá para decirle al usuario, pues colóqueme un valor entre 0 y 100% de la velocidad. Si hay datos disponibles, quiere decir que yo acá desde la consola le envié, por ejemplo, 60%, 70%. Entonces, si hay datos disponibles en el serial, en el buffer, lo que vamos a hacer es a velocidad, asignarle serial.readString. Entonces, con eso leo el dato que aparece acá. Luego, lo que voy a hacer es verificar si ese dato efectivamente es un número, porque pues el usuario también puede ingresar alguna letra. Entonces, si es un número, si lo que ingreso es un número, entonces voy a transformar ese string a entero. ¿Por qué lo voy a hacer a entero? Porque la idea es que para hacer el cambio en la resistencia en el potenciómetro digital no me sirve el string es un texto, necesito es el valor en entero para hacer el cambio en resistencia. Luego imprimo este texto que dice cambiando velocidad y decremento la resistencia. ¿Qué voy a hacer con este decrementar resistencia? Esta es una función que siempre va a volver la resistencia a su punto inicial, a 0 ohmios. Siempre la va a poner en 0 ohmios. Cada vez que yo envíe alguna nueva velocidad, automáticamente se baja digamos, la resistencia a 0 ohmios y se cambia el nuevo valor que yo le estoy asignando desde consola. Esto para prevenir, digamos, errores, para que concuerde exactamente los valores de resistencia. Después hago este for. El for va a permitir que se incremente la resistencia en pasos de 1 desde 0 ohmios hasta el valor en entero. Entonces esta librería, ¿qué hace? Si yo le coloco 0, significa que 0 va a ser 0, digamos, ohmios en el potenciómetro digital. Si yo le coloco 100, va a ser el máximo, es como un 100%, va a ser el máximo de la resistencia que serían 10 kilóhmios.
Entonces lo que hacemos es, si yo le doy acá 70, entonces lo que va a hacer el for es ir desde 0 hasta 70 en pasos de uno en uno, va a ir incrementando la resistencia en pasos de uno en uno y me llega hasta el valor que quiero. El 70% digamos de 10 kilómetros pues son 7 kilómetros, entonces hasta ahí iría. Esos 7 kilómetros equivaldrían a un voltaje en el divisor de tensión y eso cambiaría la etapa de amplificación y el voltaje final al variador de velocidad. Entonces eso es lo que me haría este for. Y ya si hay algún error, pues la velocidad introducida y no es un número en el caso de que no sea un número. Entonces, él inicia acá, si ustedes se fijan, por ejemplo, me dice ingrese un valor entre 0 y 100, yo le puedo colocar, por ejemplo, aquí 70 y él me va a decir cambiando velocidad. Entonces, él ya generaría el voltaje, ahorita como lo vamos a ver en la parte final del video, en las pruebas, generaría el voltaje necesario para ir al 70% de la velocidad. O si le coloco acá 30, él generaría el voltaje necesario para ir al 30% de la velocidad. Realmente como el set point es análogo y va entre 0 y 10 voltios, 30% significarían 3 voltios, el 30% 10 voltios, 3 voltios. Entonces eso lo configura pues digamos la etapa de amplificación y el potenciómetro digital. Bien, entonces ese es el código. En la siguiente parte del video lo que vamos a hacer es, digamos, hacer las pruebas finales y explicarles ya cómo quedó todo. Entonces vamos a esa parte. Bueno, en esta última parte, pues lo que ya tenemos es nuestro código en Arduino que ya se los había explicado. Bueno, ya cargué el código directamente aquí en el Arduino. Ya tenemos las conexiones aquí también ya listas con nuestro potenciómetro digital. Importante es que este potenciómetro digital pues va a funcionar máximo a 5 voltios. Y la salida la vamos a tener con este cable de color amarillo de acuerdo a las conexiones que es el pin 7 de nuestro amplificador operacional de acuerdo a lo que les mostré. La idea, bueno, por duración del video es que ustedes también puedan aquí mirar con un multímetro cómo cambia el voltaje a medida que enviemos los comandos al Arduino. Entonces en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro código ya listo. Lo que vamos a hacer es abrir el monitor serial. Vamos a trabajar con una velocidad de 9600 baudios, así está configurado, digamos esto. Y lo que vamos a hacer es enviar un valor entre 0 y 100. Entonces 0% significaría 0 voltios, 100 significaría la máxima resistencia que son los 10 kilómetros o la máxima velocidad que le podemos enviar a nuestro variador de velocidad que es el voltaje máximo. Resulta que como yo usé un LM358 que es el que tenemos acá, el LM358 como alimenté con los 10 voltios del variador de velocidad, con los 10 que me genera la entrada análoga, este LM358 cuando leemos el máximo no va a llegar a los 10 voltios sino va a llegar un poquito menos, puede estar sobre los 8, 8.5. Ya si ustedes quieren darle todo el rango que llega a la máxima tendrían que usar un amplificador operacional tipo rail to rail. Digamos esos amplificadores se caracterizan es porque el voltaje máximo que puede llegar generalmente son unos 200 milivoltios menos de la fuente. Ese podría ser un cambio si quieren trabajar ya, bueno, quieren tener todo el rango de 0 a 10 voltios. Entonces, ejemplo, yo voy a colocarle por aquí, bueno, voy a arrancar, ahí ustedes ven que arrancó mi motor, allá está funcionando, aquí se encendió pues el variador de velocidad y voy a colocarle aquí, digamos, 0 y le vamos a dar enter. Entonces en el código ahí dice cambiando velocidad, fíjense que el motor casi se detuvo, ahí se detuvo. 0 pues sería 0 voltios enviado al variador pues significa ya que se apagó. Y si le damos digamos 50 va a ir a la mitad de la velocidad, digamos en este caso. Entonces ahí fíjense que el motor cambió, va a ir a la mitad de su velocidad. Ahí está. Aquí voy a ver si acá, miren acá, yo puedo ir mirando la frecuencia a la que está. La máxima serían 60 Hz, le coloqué 50, es como el 50%, pues iría a 30 Hz más o menos, que es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien, puedo ir cambiando, puedo seguir cambiando aquí directamente, por ejemplo le puedo colocar 80, iría como al 80%, ahí va a cambiar la velocidad. Fíjense que acá va a cambiar. ¿Sí? Iríamos acá y nuestro motor aumentó de velocidad. Bien, entonces esa va a ser la forma, digamos, de trabajar con Arduino, con nuestro potenciómetro digital
algo diferente como una aplicación que le podemos dar, podemos trabajar con Arduino. Bueno, en general podríamos trabajar con cualquier microcontrolador, microprocesador para hacer la misma función. Bueno, en este caso lo estamos haciendo con Arduino. Y bueno, como siempre, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva para sus proyectos. Suscríbanse, que me ayudan mucho suscribiéndose al canal, dándole like, etcétera. Lean la descripción, la información en la descripción del video, lo que está abajo. Y bueno, hablaremos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias.